5:56 de la tarde y estamos aquí en una cita en nuestro Facebook Live hoy martes 18 de agosto después de un puente, después de haber descansado un poco en casa y también reforzar esas energías. Y les tenemos un tema bastante importante, sobre todo en el marco del mes en donde se celebra el Día del Nutricionista. Entonces, por eso quisimos, de cierta forma, tener una temática que estuviera direccionada a los beneficios de la carne de res, pero no solamente desde el concepto de los ganaderos, sino también de profesionales que nos puedan dar información valiosa. Y en la tarde de hoy nos acompaña Berta Inés Forero, ella es nutricionista y dietista, y también brinda consultoría de gestión en alimentación, nutrición y seguridad alimentaria. Berta, muy buena tarde en esta tarde fría que registra Bogotá hoy martes. Zulán, buenas tardes. Y bueno, sí, está haciendo mucho frío, pero con muchas ganas de comenzar a hablar de alimentación, de nutrición, a que tengamos un espacio muy agradable y bueno, podamos conversar de muchos temas de interés para todos. Así es, Berta, son las 5:57. El Facebook Live está programado para las 6 de la tarde, es decir, más o menos en 3 minuticos. Entonces, demos un tiempito para que las personas se conecten y nos envíen el reporte de qué parte del país se encuentran conectadas. A nosotros nos siguen bastante a nivel internacional desde Honduras, México, Costa Rica, Brasil. Nos han reportado también conectividad desde los Estados Unidos, muchos colombianos que quieren tener esta información que es bastante útil para el sector ganadero, pero también en términos generales para conocer algunos puntos que de pronto son desconocidos por uno como particular que no es especialista en temas de nutrición y que sería bueno también manejarlos, ¿no? Claro que sí. Y vamos hoy a tener un espacio para poder hablar, para poder contarles acerca de alimentación, de nutrición, cómo juega un papel muy importante la carne en nuestras vidas y qué realmente es lo que nos ofrece desde el punto de vista nutricional, pero también desde el punto de vista alimentario. Y sobre los mitos, ¿no? Hay algunos También. mitos también sobre las porciones, la cantidad de veces que hay que consumirle en semana, pero también un poco hablar sobre su composición y lo beneficioso que puede ser, sobre todo para el desarrollo de células y también del cerebro de los seres humanos. Entonces, ya son las 5:59 y miremos a ver cuántas personas se encuentran conectadas a esta hora en nuestro Facebook Live y también desde donde nos reportan sintonía. Berta, si quiere, vamos colocando la presentación para iniciar ya a las 6 en punto. Tenemos casi 70 personas conectadas a esta hora ya en nuestro Facebook Live a través de estas herramientas que brinda Fedegan y el Fondo Nacional del Ganado para tener información necesaria y de interés general. Listo. Listo, ahí tenemos la presentación titulada La carne de res esencial para una nutrición saludable. Y así se llama la conferencia de la tarde de hoy. Entonces, Berta, tiene usted la palabra y hablemos un poco sobre ese tema en donde usted es experta. Bueno, muchas gracias por esta invitación al fondo, a todas las personas que estaban participando y que se están uniendo en este momento a nuestro Facebook Live. Creo que va a ser un espacio muy agradable para que podamos hablar de alimentación, de nutrición, a poder responder las preguntas que tengan para hacernos. Con mucho gusto lo haré y bueno, vamos a disfrutar este momento. Lo primero que quisiera contarles es qué es alimentación y qué es nutrición. Cuando a nosotros nos hablan de alimentación y nutrición, muchas veces tenemos muchísima confusión, porque lo que nos dicen es aliméntese bien para nutrirse bien, nútrase, pero aliméntese, y uno finalmente nunca sabe si se alimenta bien es que se nutre bien o que si se nutre bien es que se alimenta bien. Pues esta fotografía nos trae qué es alimentación y qué es nutrición. Y básicamente voy a comenzar por contarles que alimentación, vamos a dividirlo en alimentación y nutrición. Si bien es cierto, una es consecuencia de la otra, también es cierto que son completamente diferentes. Y esto es como si una persona se llamara María y el otro se llamara Pedro, pero dijéramos que Pedro y María son el mismo. No, Pedro y María no son lo mismo.
Aquí pasa algo similar. Alimentación es una cosa, nutrición es otra. Consecuencia una de la otra, sí, ya lo vamos a ver, pero no son lo mismo. Alimentación entonces se refiere a todos los procesos que ocurren fuera de mi cuerpo para que yo tenga un plato de comida. Las decisiones alimentarias, los gustos, los patrones, las conductas, la cultura, todo esto está relacionado con la alimentación. Y vuelvo a traer a colación la fotografía que están viendo en este momento y es como una familia puede disfrutar plenamente un momento alimentario, un momento donde la alimentación es el centro de la vida. Y la alimentación significa que todos los alimentos estén en nuestra mesa o que los alimentos lleguen a nuestra mesa. Entonces también está relacionado con qué compramos, cuánto dinero disponemos para la compra de los alimentos, dónde compramos, qué tan fácil o qué tan difícil tenemos acceso a algunos alimentos, etcétera. Y está también relacionada con unas funciones específicas en la vida humana, por ejemplo, las funciones sociales. Entonces, cuando nosotros queremos agasajar a alguien, siempre pensamos en un buen plato de comida. Si queremos invitar a alguien a nuestra casa o alguien llega a nuestra casa, lo primero que le ofrecemos es un plato de comida. La comida está presente en todos los momentos sociales de la vida, desde el nacimiento hasta el final de la vida. Y son momentos sociales porque nos permiten esa conexión social con el otro. Y es que aquí les voy a contar un secreto, y es que cuando nosotros nacemos, la mamá cuando nos tuvo no nos dijo, uy, qué rico, lo tuve, bebé, ya, usted nació, qué delicia. Seguramente nos lo diría después, pero en el momento exacto del parto, pues ella estaba pendiente de que todo saliera bien y que el bebé pudiera nacer bien. Pero la primera conexión cerebral que el ser humano hace con el mundo exterior, lo hace a través de la comida. Y eso es porque lo primero que toma es leche caliente de la mamá. Es la leche caliente que está pegada al seno, una piel suave, calientica, protectora. Entonces, en ese momento se hace una conexión perfecta entre lo que siento y lo que estoy consumiendo. Y ahí es donde, digamos, sellamos ese vínculo eterno con la alimentación. Y aquí quisiera contarles, por ejemplo, que cuando a uno le dicen, mire, usted tiene que hacer la dieta, y ojalá la dieta del no, o sea, esa dieta que definitivamente es la de no coma, no coma, no coma, se pierde tan fácilmente esa conexión. Es muy difícil hacer dieta. Y es muy difícil hacer dieta porque imagínense ustedes a esta familia con esta mesa tan maravillosa que estamos viendo ahí y uno de los miembros comiendo habichuelas guisadas en agua porque son muy buenas y nutritivas. Y fuera de eso hacen parte de la dieta. Seguramente en ese momento la desconexión con la alimentación es tanta y con esos vínculos sociales de los que venimos hablando que termina la dieta olvidada y comiendo lo que llamamos pecaditos, pero realmente no son pecados, realmente es parte de la interacción social que tienen los alimentos. Por otro lado, también tienen un componente social, un componente antropológico importante, es decir, la cultura antropológica. Al principio veía que nos acompañaban algunas personas de México, otras de Bolivia, las que alcanzamos a ver cuando iniciábamos, y claramente tenemos culturas alimentarias diferentes que hacen parte de nuestra identidad. Y qué delicia irse a comer unas deliciosas tortillas mexicanas, pero también un delicioso ajiaco colombiano o unas arepas maravillosas venezolanas. Eso es parte de nuestra identidad cultural. Y cuando estamos fuera de nuestro país o cuando alguien de afuera viene a nuestro país, queremos mostrarle esa cultura alimentaria y mostrarle los sabores, los sazones. Lo mismo pasa en las regiones. Entonces también veía a alguien de Yopal con esas mamonas tan deliciosas que nos ofrecen cuando vamos, que efectivamente hacen parte de esa cultura y de esa identidad alimentaria que es antropológica, que va pasando de generación en generación. Y por eso el cuaderno de receta de las abuelas es tan importante. Y siempre nos dicen, esta era la receta que su abuela nos hizo. Usted cocina similar a como cocina su mamá, similar a como cocinaba su abuela, porque culturalmente y antropológicamente la alimentación se hereda.
Por otro lado, también tiene unos factores psicológicos que son muy importantes para tener en cuenta. Y estos factores psicológicos están muy relacionados con el momento en que yo me siento. Y es que efectivamente la alimentación permite la transmisión de emociones, sensaciones y sentimientos a través de la alimentación. Y aquí permítanme traerles una historia de mis padres. En mi casa, mi papá y mi mamá peleaban muy poco, muy poco. Pero cuando ellos peleaban, en mi casa se cocinaban habichuelas, porque era la única verdura que a mi papá no le gustaba. Y cuando habían habichuelas en la casa, significaba que esa pareja no estaba bien. Y es porque efectivamente a través de la alimentación nosotros expresamos lo que sentimos, lo que queremos. Por eso a veces uno dice, ay, usted sí, hoy cocinó, pero usted estaba triste. Y estaba triste porque transmitió todo su sentimiento a esa comida. Y aunque pareciera quizás un poco, digámoslo, casual y a veces increíble, pues realmente sí transmitimos las emociones y los sentimientos a través de lo que hacemos. Por eso para alimentarnos y en la cocina es tan importante con sabor y mucho amor, que efectivamente es lo que nos está sellando este vínculo psicológico que tenemos con los alimentos. Fíjense que hasta este momento todo el tiempo les he venido hablando de la alimentación, pero no les he hablado de la nutrición. Una función de la alimentación es la función fisiológica. Por eso al principio les decía que una es consecuencia de la otra o causa de la otra. Entonces, efectivamente, cuando nosotros tenemos esa función fisiológica de la alimentación, pasamos al tema de nutrición. ¿Y qué es la nutrición? Son todos los procesos que ocurren dentro de mi cuerpo, por eso la nutrición es personal e intransferible. Mi estómago no puede funcionar por el estómago de mi hermano, ni de mi hermana, ni de mi mamá, ni de mi papá. No, mi estómago funciona solito para mí. Entonces es individual, es solamente para mí y es donde esos alimentos que vemos en la mesa se convierten en nutrientes. Y esos nutrientes, que ya más adelante los vamos a ver, son los que nos aportan esas sustancias que requerimos y son esenciales para la vida. Entonces, la primera parte que les quería contar es que efectivamente tenemos dos mundos. Tenemos el mundo alimentario, que es muy importante, pero tenemos el mundo nutricional, que también es muy importante. Uno es consecuencia del otro. Si la elección de los alimentos desde el mundo alimentario no es la correcta, pues seguramente no vamos a tener una alimentación correcta. Pero si desde el mundo alimentario también tenemos una dificultad con cualquiera de lo que estamos hablando, de la psicología, la antropología, la sociología, que hacen parte de la alimentación, no está en orden, entonces seguramente la nutrición tampoco va a estar en orden. Y acá les voy a poner un ejemplo. Yo le puedo servir a mi hijo un plato muy nutritivo y reprimirle el consumo de todos los alimentos que podemos encontrar, llamémoslos alimentos, no les pongamos un juicio de valor, no buenos ni malos, alimentos. Entonces, si lo invitan a una fiesta de cumpleaños y en la fiesta de cumpleaños les dan unos hot dogs o unos perros calientes, pero también hay hamburguesas, pero también hay una torta muy rica, pero también hay helado, yo no lo puedo mandar con una lonchera, con habichuelas, zanahorias y un jugo, en este caso pensemos de guayaba o un jugo de parchita o otro alimento que sea altamente nutritivo, porque es que eso es muy nutritivo. Porque lo va a sacar de una realidad social donde debemos aprender a comer de todos los alimentos para que cuando nos enfrentemos a situaciones como las que les estoy presentando en este momento, pues realmente los niños puedan tomar las mejores decisiones alimentarias y nutricionales, pero también las alimentarias que le permitan tener un círculo social donde se puedan mover tranquilamente, donde puedan disfrutar cada momento de la alimentación, porque la alimentación es para disfrutarla, porque la alimentación la podemos hacer consciente.
La nutrición no la podemos hacer consciente. Yo no le puedo decir a mi estómago después de que me he comido un alimento determinado, por favor, mire, ¿sabe qué? Me acabo de comer unos frijoles con arroz, pero estómago, no los procese. Deséchelos, por favor, porque eso es tanto como decirle al corazón que por favor no lata o a los pulmones que no respiren. Entonces, fíjense que son dos momentos diferentes donde es muy importante conjugarlos para poderlos vivir a plenitud y con total satisfacción. Entonces, para tener una vida saludable, pues realmente lo que buscamos y lo que necesitamos es un balance entre todos los momentos alimentarios, que efectivamente ya habíamos visto, pero también un balance con los momentos nutricionales o con las necesidades nutricionales. ¿Qué momentos alimentarios tenemos? Tenemos unos momentos donde, ¿qué es importante tener en cuenta? Que debemos consumir alimentos variados y suficientes. El secreto de una buena nutrición es esta que les acabo de dar: alimentos variados y suficientes, en la cantidad que nosotros estamos requiriendo, no en cantidades excesivas. Volvamos otra vez y pongamos a los helados, pues aquí como en el paredón, y digamos que sí, a mí me pueden gustar muchísimo los helados. Si me como una vez a la semana un helado, pues seguramente no va a pasar nada. Pero si todos los días al desayuno, al almuerzo y a la cena comemos helado, pues posiblemente vamos a tener un desequilibrio. Otro punto importante es el consumo de agua. Hay que tomar agua. Hay que consumir al menos entre 6 a 8 vasos de agua al día. Esta agua nos da la posibilidad de tener una nutrición mucho más equilibrada porque nuestro cuerpo es acuoso. Nosotros somos un 70% de agua. Entonces necesitamos agua para que todo el funcionamiento corporal se dé de la forma como se debe dar. Por otro lado, el balance se da entre lo que consumo y lo que gasto. Y el consumo y el gasto se da entre moverse y consumir los alimentos. Si no nos movemos, definitivamente no vamos a lograr tener esos cambios importantes en ese balance que estamos hablando. Y por otro lado, como es importante el movimiento, es importante la quietud, descansar. Nuestro cuerpo necesita descansar y necesitamos dormir al menos entre 7 y 8 horas diarias para poder tener esa vida saludable y podernos mantener en el equilibrio del cual estamos hablando. Entonces, la nutrición saludable y balanceada, ¿qué hace? Cuando tenemos ese equilibrio entre esos puntos que acabamos de ver, pues realmente lo que vamos a buscar es contribuir a la prevención de enfermedades, a la aparición de enfermedades. De hecho, la nutrición ha cambiado tanto en los últimos años que hablamos ya de la nutrigenética y la nutrigenómica, que es cómo realmente yo, cuerpo individual, tengo una expresión específica de mis células con relación a los nutrientes. Entonces, cómo realmente de una forma equilibrada, constante, permanente, puedo saber que si a mí me falta cromo, pues voy a tener que consumir cromo, o si, por ejemplo, los receptores de la insulina pueden tener alguna falla porque mi familia es diabética, porque tengo una herencia diabética, ¿cómo puedo utilizar algunos alimentos o algunos nutrientes de los alimentos para que finalmente se contribuya a la prevención de esas enfermedades? Y ahorita más adelante lo vamos a ver. ¿Qué nutrientes claves contiene la carne de res? Y ya comencemos a estar un poco más inmersos pensando en la carne de res. Tiene proteínas, tiene vitaminas, tiene minerales. La carne de res es un alimento sumamente completo y versátil. Y es completo nutricionalmente, pero también versátil gastronómicamente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo lo puedo preparar asada, guisada, horneada, molida, o sea, en diferentes preparaciones que la hacen muy versátil y que la va cambiando poco a poco cada vez que la queramos consumir.
Estas proteínas, estas vitaminas y estos minerales la vuelven un alimento por excelencia maravilloso dentro de la nutrición, porque nos está dando gran cantidad de nutrientes en cada porción. También desde hace un tiempo para acá hemos venido promoviendo los alimentos de alto contenido nutricional. Lo ideal es consumir porciones de alimentos que nos den muchos nutrientes para que realmente podamos tener los nutrientes que necesitamos para la vida en casi, si pudiéramos decirlo así, en una sola porción. Y la carne de res tiene 3 de los 5 más importantes. Entonces, básicamente es un alimento que concentra el contenido nutricional y que nos permite en esa versatilidad gastronómica de la que hablamos, pues casi que tenerla a diario en nuestros platos. El primer nutriente que aporta son proteínas. Las proteínas son unos nutrientes muy importantes, son unos nutrientes que contienen unas sustancias que se llaman aminoácidos. Pero, ¿qué es lo más importante de la carne de res a diferencia de otros alimentos de origen vegetal que también contienen proteínas? Y es que acá las proteínas son de alto valor biológico. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que son absorbidas fácilmente y utilizadas casi al 100%. Entonces se absorben rápidamente y fuera de eso, ese contenido de alto valor biológico hace que sean como unas proteínas grandes, poderosas, fuertes, con todos los aminoácidos que requiere nuestro cuerpo. Y los aminoácidos son precursores de otras sustancias. Tenemos 21 aminoácidos. De esos 21 aminoácidos tenemos unos aminoácidos que se llaman esenciales, y se llaman esenciales porque mi cuerpo los tiene que tomar a partir de los alimentos, y unos no esenciales, y no es porque no sean importantes, sino porque se producen a partir de los esenciales que consumimos. Entonces, cuando tenemos una porción de carne que efectivamente nos da todos los aminoácidos, y fuera de eso mi cuerpo los puede absorber rápidamente, entonces ahí es cuando tenemos proteínas de alto valor biológico o proteínas completas. La carne tiene esa característica, pero además tiene una característica, y es que la absorción se hace casi completa en el intestino delgado. Entonces, esta es una ventaja también muy grande, a diferencia de otros nutrientes, a diferencia de otras fuentes alimentarias proteicas, que por tener celulosa o hemicelulosa, pues hacen un barrido hacia el intestino grueso y termina defecándose los nutrientes. Aquí no, aquí se absorbe pues prácticamente toda, como les cuento, y son proteínas grandes y poderosas, si pudiéramos colocarles un adjetivo para valorarlas. También contiene vitaminas que son esenciales para la vida. Y tiene unas vitaminas que son las que llamamos vitaminas del complejo B. Tiene B1, B2, B3, B6, B9 y B12. La B1, la B2 y la B3 básicamente están encargadas del desarrollo de las células, de la construcción y el crecimiento de las células, con algunas funciones, digamos, específicas, cada una en puntos específicos de nuestra economía corporal. Anteriormente a estas vitaminas las llamábamos las reguladoras, porque ellos lo que hacían era básicamente regular el metabolismo. Entonces hagan de cuenta que es como un supervisor de una fábrica que regula que todo esté funcionando bien, y como algo así como el jefe de mantenimiento, que efectivamente se verifica que todos los procesos vayan acorde a cómo deben ir. Entonces la B1, la B2 y la B3 son vitaminas que básicamente lo que hacen es convertir mucho más fácil los procesos energéticos, participan en el desarrollo celular, participan en el crecimiento celular, etc. Bueno, por otro lado, la B6 tiene un papel muy importante porque la vitamina B6 hace parte de las enzimas y de las hormonas de nuestro cuerpo, ayuda a convertirlas, a desarrollarlas, a crearlas. Y también participa en el desarrollo cerebral y es una vitamina muy importante, especialmente durante el embarazo. Y adicionalmente a lo que les he venido comentando, también participa en el desarrollo del sistema inmune.
La vitamina B9 o los folatos participan en el crecimiento de las células. Y la carne de res tiene una característica y es que tiene vitamina B9. Adicional a eso, especialmente el hígado de res tiene vitamina B9. La vitamina B12 participa en toda la función del desarrollo de los glóbulos rojos y todo lo que es la transmisión y la creación de los glóbulos rojos, en esa hemoglobina que finalmente termina siendo ese glóbulo rojo para que pueda llevar y hacer ese intercambio de oxígeno con CO2. Esa es una función muy específica de la vitamina B12. Y vuelvo nuevamente al hígado de res, que estudiando el hígado de res, que es tan importante nutricionalmente, contiene vitamina A y contiene casi la misma cantidad de vitamina C que contiene una naranja. Realmente está 3 punticos por debajo de lo que contiene una naranja, pero es igual de importante. Entonces aquí es una promoción al consumo del hígado de res. O sea, el hígado de res condensa todas estas vitaminas en una sola, igual que la carne, pero digamos que al concentrarlas lo vuelve unas vitaminas grandes y poderosas, igual que los aminoácidos, para que puedan ser absorbidas rápidamente. Por otro lado, la carne de res también contiene minerales como el hierro, el zinc, el calcio, el sodio, el yodo, el potasio, el cromo, el selenio y el cobalto. El hierro con la vitamina B12 participan en toda la formación del glóbulo rojo. El zinc con vitaminas como por ejemplo la B6, la B3, participan en todo el desarrollo cerebral y ayuda a la conservación de esas, digamos, conexiones neuronales que permiten una mejor capacidad de aprendizaje y potencializan la capacidad cognitiva. Estos dos minerales son muy importantes en la primera infancia. Todos son importantes, pero estos dos, digamos que juegan un papel muy importante y en nuestros países son deficitarios. Entonces necesitamos consumirlos para que podamos tener cubiertas estas necesidades nutricionales y estas disminuciones o deficiencias que se presentan, pues finalmente no afecten a nuestros niños. El calcio participa junto con el fósforo en toda la construcción de los huesos. El sodio con el potasio participan en el buen funcionamiento del corazón y en general de todos los músculos. El magnesio, por ejemplo, es un macro mineral, o sea, un mineral que se necesita en cantidades un poquito más grandes y participa en la regulación del sodio y el potasio. El yodo con toda la función tiroidea. El cromo participa en aumenta todo el tema de receptores de insulina, que son unos, imaginémonos, unos paraderos que tienen las células para que la glucosa se pueda pegar ahí, la energía que la célula necesita pueda bajarse y la célula la pueda consumir para que la pueda utilizar. Resulta que el cromo es vamos a llamarlo nuevamente regulador o un mineral que hace que tengamos un mantenimiento de esos receptores de la insulina. El selenio y el cobalto, junto con la vitamina B12 y la vitamina B6, contribuyen en la formación de los glóbulos rojos. Entonces, pudiéramos quedarnos horas enteras hablando de cada uno de los nutrientes que contiene la carne de res de manera específica y quizás mucho más amplia, pero lo que quisiera decirles es que tenemos que consumir carne de res en todas las etapas de la vida. Entonces, para los niños, como hablábamos, tenemos las proteínas de la carne de res que fomentan el crecimiento y desarrollo. Para las mujeres en embarazo, ayuda a la correcta formación del feto y a la conservación del estado nutricional de la madre, y esto es muy importante porque la madre le entrega toda la nutrición al niño porque está por nacer, entonces necesita también tener una adecuada nutrición. En los adultos mayores ayuda a la conservación de los músculos y los huesos, y para las mujeres en la edad adulta también, sobre todo en la edad premenopáusica, contribuye a la prevención de la deficiencia de hierro y su subsecuente aparición de las anemias asociadas a esta deficiencia. Entonces, realmente
realmente podemos decir que en cada porción de carne de res tenemos dos condiciones importantes. Una es sabor, que lo hablábamos cuando hablábamos de la versatilidad, y otra es nutrición. Cada bocado de carne de res que nos metemos a la boca, nos estamos comiendo porciones completas de nutrición, solo que no es pastillita, sino que es muchísimo más delicioso y nos lo podemos consumir, saborear, participar con la familia, etcétera. En una sola porción, en una sola porción está toda la nutrición que necesitamos. Por eso no se pierdan del placer de comer carne de res, incluyanla dentro de su alimentación, utilícenla de diferentes formas, la podemos utilizar, consumir, aprovechar en todas las variaciones que pueda tener y es muy importante para la nutrición. Por último, algo para que reflexionemos y quisiera dejarles como esta reflexión. Una buena alimentación es la mejor inversión. Y es la mejor inversión porque protege la vida, porque nos protege enfermedades, porque nos da la posibilidad de tener un cuerpo mucho más sano y vigoroso. Ahora que tenemos y nos estamos enfrentando a una situación muy compleja de enfermedad y que está relacionada también con ese deterioro rápido del sistema inmune, podemos ver cómo una buena alimentación efectivamente puede ser una barrera importante para estas enfermedades, la que tenemos actualmente, la que estamos viviendo, como otras que pueden venir, pero que se afrontan mucho mejor con una alimentación adecuada. Entonces, una buena alimentación definitivamente es la mejor inversión. No sé si tengan alguna pregunta, algo que quisieran comentar. Muchas gracias, Berta, Berta Forero, la nutricionista que en el día de hoy nos habló sobre la importancia del consumo de carne de res y también del hígado, habló también de esas grandes propiedades de otros cortes que de pronto no lo tenemos en la retentiva. Me hacen una pregunta aquí por interno, que ¿cuántas veces se recomienda consumir carne de res a la semana? Bueno, realmente podemos consumir al menos 3 veces carne de res a la semana, al menos carne de res. Pero sí o sí debemos consumir una vez hígado, es decir, 3 veces a la semana carne de res y una vez a la semana hígado de res. ¿Qué tan cierto es que de pronto algunas proteínas, como es el caso de las lentejas y los frijoles, pueden reemplazar algunos nutrientes que puede tener la carne de res? Bueno, yo les comentaba dentro de la presentación que las proteínas que contiene la carne de res se llaman proteínas de alto valor biológico, porque son completas, es decir, la cadena de aminoácidos es una cadena completa y tiene todos los aminoácidos esenciales. Cuando consumimos leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, arvejas verdes secas, arvejas amarillas o habas, estas son deficientes en uno de estos aminoácidos esenciales. Son deficientes en un aminoácido que se llama lisina. Son pobres en lisina, no tienen lisina, son pobres. Entonces necesitan unirse con alguien rico y esto es como si uno se casara hiciera un matrimonio por conveniencia. Entonces, por ejemplo, cuando yo uno un cereal como el trigo, la cebada, el centeno, el mijo, la soya, lo uno efectivamente con un alimento que es débil porque le falta la lisina y a estos otros que les acabo de nombrar les falta la metionina, cuando yo los uno los puedo convertir en grandes y poderosos porque estoy haciendo un excelente matrimonio. Pero también les contaba que una de las ventajas que tiene la carne de res es que estos aminoácidos se absorben casi al 100%, versus en los vegetales, que a pesar de ser unidos, la absorción no es igual, porque la celulosa y hemicelulosa que contienen estos alimentos
arrastran el intestino, los aminoácidos y especialmente los minerales y no los deja absorber porque los encapsula. Entonces, cuando queremos consumir proteínas de alto valor biológico, siempre pensemos en proteínas de origen animal. Y la carne de res tiene una condición especial y es que la absorción se hace casi al 100%, a diferencia de las otras, que sí las podemos enriquecer. Sí, efectivamente las podemos enriquecer, pero tenemos que hacerles un matrimonio por conveniencia y adicional a eso nos arriesgamos a que la absorción no sea al 100%. Muchísimas gracias. Me pregunto por aquí también Juan Esteban Orlando que cuáles son los beneficios de los lácteos. Hablemos un poquito sobre la leche de vaca y que de pronto en algunas oportunidades también es reemplazada por la leche de almendras. Analicemos un poco ese elemento y también los derivados, quesos, mantequilla. Claro que sí. Aquí quisiera decirles algo. Leche viene de la palabra un latín, que es, la leche es lac, ¿sí? Lac. Y esa palabra lac significa que es un líquido emanado de las hembras de los mamíferos. Es decir, la leche es única y exclusivamente de la leche de los mamíferos. Cualquier mamífero produce leche. Eso es lo que nos diferencia. Nosotros, obviamente, pertenecemos a los mamíferos y claramente producimos leche. Y tiene dos proteínas importantes, la lactoalbúmina y la caseína. Son las dos proteínas que tiene la leche. Ahora bien, los zumos de vegetales no son mamíferos, zumos de vegetales. La primera gran diferencia no viene de la leche, no es del lac. Entonces no es leche de almendras, no es leche de coco, no es leche de soya. No, digamos que comercialmente las hemos llamado leches porque finalmente la asociación uno la hace con la leche de vaca, pero no son leches, son zumos de zumo de coco, zumo de algún vegetal. Y las proteínas que contiene no son lactoalbúmina ni caseína, son otras proteínas diferentes. Entonces estamos hablando de dos alimentos completamente diferentes. Y al ser dos alimentos completamente diferentes, no son reemplazables entre sí. Y los contenidos nutricionales tampoco son reemplazables. Les voy a poner solamente un ejemplo, el calcio. El calcio está en la leche de vaca y las cantidades que requerimos están en la leche y la absorción también es muy completa cuando viene con esas dos proteínas de lactoalbúmina y caseína. En los zumos de los vegetales, a pesar de que se les haya colocado efectivamente una fortificación, o sea, se les haya adicionado en el proceso de producción minerales o vitaminas, la absorción no es igual porque no tiene el vehículo transportador por donde se absorbe, que finalmente son esas proteínas que les estoy contando. Entonces aquí es súper importante poderlo entender. No significa que sean malos o buenos, o sea, no es que el zumo de coco o el zumo de soya sea malo, no. El contenido nutricional es diferente y son alimentos diferentes. Y a veces también es rico tomarse una bebida con soya o una bebida con zumo de coco y no es que esté mal. Lo importante es que podamos diferenciar nutricionalmente porque sí, digamos un poco lo que nos han vendido es que son leches y que una reemplaza a la otra. No, esta leche que les cuento, la leche que proviene de los mamíferos es irreemplazable y la leche los zumos de los vegetales son otro tipo de alimentos que se pueden utilizar en otras condiciones. Por ejemplo, hay momentos de enfermedad donde las personas comienzan a intolerar la leche o toca disminuir la leche y el mejor camino es utilizar un zumo vegetal. Entonces no es que sean buenos o malos, simplemente es que son diferentes. Ahora bien, el queso, el yogur, la mantequilla son alimentos que tienen altos contenidos de nutrientes, como por ejemplo, volvamos al ejemplo del calcio, que son necesarios y que adicional a eso son ideales para los tiempos
entre las comidas principales. Entonces, por ejemplo, un vaso de yogur o de kumis entre el desayuno y el almuerzo es ideal. O un pedazo, un trozo de queso en la media tarde también es ideal para consumirlo. Muchísimas gracias por esa aclaración. Eso eran los interrogantes que teníamos. Casi 100 personas conectadas en la tarde de hoy. No sé si de pronto quiera manifestar algo antes de terminar la presentación, Berta. Pues me alegra mucho haber compartido este espacio con todos. Espero que les haya servido mucho. Espero que cuando tengan su próxima reunión frente a un gran plato de comida, se acuerden de mí y lo disfruten. Acuérdense que la alimentación es para disfrutarla. Dejen que la nutrición actúe sola. Esa ya actúa solita. La alimentación disfrútenla, vívanla, gócenla, coman con su familia en tranquilidad, disfruten cada bocado que se metan a la boca, saboreenlo, desen el tiempo para comer, permítanle a los niños, a sus hijos, a sus sobrinos, que coman despacio y que disfruten cada bocado de alimento que tenemos en la boca. Lleva sazón, lleva amor y lleva nutrición. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted por la presentación en la tarde de hoy y sobre todo darnos esa charla de manera tan amena. 6:37 de la tarde. Agradecemos a todas las personas que se conectaron en el día de hoy y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Que pasen feliz resto de día. Feliz resto de noche, Berta. Muchas gracias. Gracias, lo mismo.